¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta charla en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El consumo de los mexicanos, ¿qué compramos? ¿Cómo compramos? Las cantidades que compramos dependen de muchos factores. Uno de ellos es las condiciones económicas, el pago de los impuestos, los compromisos que cada persona se va haciendo, y de eso depende cómo se modifica el consumo. Las modificaciones en los consumos dan información importante sobre la sociedad en general, la economía en general. Vamos a hablar justamente de las modificaciones en el consumo, el impacto en los impuestos que ha tenido en estos consumos. Fabián Girandelli, ya lo conoce, ha estado con nosotros, él es experto en marketing, sabe mucho de estas cosas y va a ver qué información nos tiene. Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, súper bien. Gracias por la invitación. Al contrario. Fabián, platícame un poquito en contexto. Ustedes tienen un estudio de mercado desde hace 10 años en México. Sí, ¿conocen bien el mercado mexicano? Sí, tenemos una muestra de 8.500 hogares que visitamos todas las semanas para saber lo que compra el hogar mexicano en alrededor de 70 categorías de productos, y esto lo venimos monitoreando hace 10 años. Justo este año vamos a cumplir 10 años en México, estamos muy contentos, pero entonces llevamos 10 años monitoreando cómo compra el mexicano. Kantar World Panel. Sí, Kantar World Panel. 10 años en México, sí. Eso te dice que conocen bien el mercado. Una muestra de 8,000, evidentemente en el contexto no es que sea mucho, pero es una muestra muy representativa. Sí, de hecho no hay otro estudio que tenga este nivel de muestra. Claro, o sea, claro, México es tan grande que uno puede decir, no, entendamos, es una muestra, sí, pero hay de muestras a muestras. Claro, también. No hay ningún otro estudio en México que tenga una muestra tan grande haciendo este estudio continuo. No existe otro, ¿no? Entonces, antes de entrar, Fabián, a los datos concretos del último año, que es el tema que nos va a ocupar el de hoy, me gustaría preguntarte, en estos 10 años, ¿qué tanto ha cambiado la manera de comprar en México? Han habido cambios, ¿no? Por ejemplo, hay más viajes de compra. La gente está fraccionando mucho más la compra que antes. ¿Qué es eso? ¿No compras en un solo sitio? Claro. Entonces eso, como consecuencia hacen más viajes de compra y entonces visitan más puntos de venta. Son menos leales a los puntos de venta. ¿Por qué? Porque la gente en estos 10 años no ha cambiado mucho el poder adquisitivo. De hecho, en muchos casos ha ido hacia abajo. Claro, entonces al final tiene el mismo dinero o menos y lo reparten más puntos de venta. Entonces la lealtad asociada a los canales o qué tanto concentra compra en un canal ha venido cayendo también, ¿no? Claro. El tipo de cosas que se compran ha cambiado. Un poquito también. Categorías que han ganado más peso. Por ejemplo, hemos visto que se ha vuelto una canasta todavía más básica. ¿Más chica? Más básica. Es como que todo lo que son alimentos y bebidas ganan más peso y pierden peso, cuidado del hogar, cuidado personal, han perdido un poquito de peso. Por lo tanto, es una canasta todavía más básica. Que se reduce a las necesidades primarias. Es eso. Y yo creo que es un reflejo también de la situación económica del país en estos 10 años, ¿no? Claro. Última cosa de este contexto, esos son los que compramos, que somos todos. Los que venden han tenido que cambiar también. Alguna vez platicábamos tú y yo que las marcas propias en establecimientos están ganando mucho terreno. Sí, mira, lo interesante de esto es cómo ha cambiado la estructura de canales, que son los que venden, por ejemplo. Y ves cómo canales que hace 10 años no existían prácticamente, como conveniencia, como las farmacias, el boom de las farmacias, han venido ganando mucho peso en los últimos años. Entonces eso ha cambiado la estructura también de gasto del hogar, donde en línea con que están partiendo más su compra, fragmentándola más, también la están separando en más canales, y estos canales han ganado peso en el mercado mexicano. Oye, todos estos canales de distribución, todos estos vendedores que han ganado terreno, corrígeme si me equivoco, ¿han desplazado a otros? Claro, como al final el pastel es el mismo, no ha crecido. No hay más dinero. No hay más dinero, otros se ven afectados en ese contexto. Claro. Vamos concretamente al tema. Vamos a revisar un poco lo que fue el impacto, impuestos, gastos comprometidos en las personas en los hogares, en lo que fue directamente su consumo. Son datos que traen ya de 2014 consolidados. Sí, mira, analizamos justamente todo lo que el impacto de esta reforma hacendaria del IEPS, ¿no? Básicamente en un canasto importante de compra del hogar, y tenemos ya un año analizado, entonces ya te podemos dar conclusiones muy ya concretas, ¿no? Sobre lo que ha pasado. Claro. Hay algunas conclusiones muy puntuales, se las voy a ir mencionando para platicar un poco con Fabián, que nos amplíe algo de esta información muy interesante. Una primera conclusión que tiene Fabián es que en 2014 los hogares mexicanos compraron como si estuviésemos en una época de crisis económica. ¿Cómo es esto? Claro, es muy interesante, hay varios indicadores que te hablan de esto. Desde unos indicadores macros como el índice de confianza del consumidor, que estuvo todo el año muy débil. Muy débil. Otro macro como las ventas de ANTAD, que fue el peor año, fue tan malo como el 2009. Sí, ANTAD reportó ventas muy malas. Muy malas.
Y también nuestros números, que el nivel de gasto del hogar estuvo realmente deprimido. O sea, el canasto de compra prácticamente no se movió. Claro. Y dentro de esta dinámica, entonces, los hábitos de compra eran muy parecidos a los de una crisis. Por ejemplo, los canales de cercanía, como el changarrito de la esquina, la tiendita, ganaron peso dentro de este gasto, y el autoservicio perdió peso, que está muy en línea con lo que dice Antad. Sí, eso pasa normalmente en un contexto de crisis, ¿no? Entonces ahí vemos muchos elementos, como la confianza del consumidor que cayó, la estructura de compra en términos de canales, el set de categorías, que te hacen pensar que parece que el mexicano en su día a día vivió un año muy parecido a un año de crisis, aunque técnicamente no fue... Sí, es lo que te decía, sin que se declarara como tal una crisis con las condiciones económicas que son propias de tal. Sí. Me decías, gastamos menos. Te pregunto, ¿por qué gastamos menos? ¿Porque había menos dinero? ¿O porque en este entorno de un aspecto parecido a la crisis decidimos mejor guardarnos? Sí, hay una explicación bien importante que tiene que ver justamente con la reforma hacendaria. Todo el set de categorías que fueron impactadas por la reforma, sus precios crecieron un 13% en promedio. Cuando tú sabes que la inflación fue un 4%, 4.08 la inflación del año, ¿no? Entonces, este set de categorías se incrementaron 3 veces más, ¿no? 3 veces la inflación. O sea, hubo categorías que subieron mucho y otros más que se mantuvieron. Claro, pero en definitiva, este set que representa el 30% del gasto en un hogar, se incrementó en un 13%. Entonces, esto hace que, y si seguimos con el supuesto de que el hogar no tiene mucho más dinero, que es bastante real, ¿no? Que el hogar no tiene más dinero que el año anterior porque los salarios no se han mejorado de manera significativa, el país no está creciendo, que derrame riqueza a todo el mundo, entonces la gente termina teniendo prácticamente el mismo dinero, pero una presión de precios mucho mayor. Entonces termina comprando menos. Termina entonces rindiéndole menos el dinero, o su poder adquisitivo vuelve a caer este año por esta reforma, ¿no? Claro. Fíjate, muy interesante lo que comentas, Fabián. La inflación efectivamente no llegó al 5%, que vemos unos casos mucho más dramáticos, los hemos tenido en México. Es una inflación bastante bajo control. Razonable, moderada. El incremento de los salarios mínimos intentan en alguna medida ganarle un poquito a la inflación, pero se pulveriza con con esos gravámenes del 13%. Si bien no es el grueso de los productos, sí son de productos de consumo frecuente. Sí, son el 30% del gasto del hogar. El 30% del gasto del hogar se vio impactado con estos impuestos. Sí. O sea, en el 30% crecieron los precios un 13%. Un 13%. Entonces, no es tampoco una parte tan pequeña del gasto del hogar. Es una tercera parte. Es una tercera parte. Claro. Por eso que se vieron apremiados. Y dentro de este contexto, lo más complejo que vimos es que los niveles socioeconómicos medio y bajo fueron todavía los más afectados. Claro. ¿No? Este grupo socioeconómico, la base de la pirámide, o la gente que tiene una condición todavía más difícil, fueron los más afectados por esto. ¿Por qué, Fabián? ¿Por el tipo de productos? Por el tipo de productos. Veía por ahí en tus datos que eran alimentos, bebidas saborizadas. Claro. Alimentos rápidos. Sí, snack, refresco. Sí. Son categorías que para este grupo son muy relevantes, y no solo eso, para mí también la explicación es que no tienen tantas opciones de reemplazo. O las opciones de reemplazo son incluso más caras, entonces no pueden irse a opciones de reemplazo. O sea, esa o esa. No hay mucha opción, ¿no? Entonces, finalmente el nivel de dependencia que tienen de esas categorías es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que pagar ese sobreprecio en la gran mayoría de los casos. Sus opciones se cierran, no es como en algún estrato, una clase social más favorecida, por la misma condición económica el espectro se abre. Claro. En este caso, ¿es esa o esa? No hay más. Entonces, ¿qué impacto tuvo? Esto es muy interesante, que hace un año nadie pensaba que esto iba a pasar. Los fabricantes de las categorías no grabadas, todo lo que es cuidado personal, cuidado del hogar, estaban muy tranquilos y dijeron, mira, no nos metieron en esto, no pasa tenemos nada, problema. No pasa nada por acá. Bueno, pero al final ellos también fueron afectados. Pero sí pasó, claro. Claro, porque la gente, para poder financiar estas categorías todavía más básicas para ellos, tuvieron que sacar dinero de otro lado porque no tenían más dinero. Claro. Entonces, el canasto de cuidado del hogar y el canasto de cuidado personal fueron sumamente afectados con la reforma. Si bien estos categorías no están directamente grabadas,
como el dinero es el mismo, hay que sacarlo de algún lado. Entonces le quitan a uno y le dan a otro. Es el presupuesto mismo. Entonces se impactó todo. Toda la industria. Todas las categorías. Toda. Grabadas o no grabadas. Sí. Básicas o no básicas. Que ninguno de nosotros, cuando pensamos, analizamos qué podía pasar, pensamos en este escenario tan agresivo. Nunca lo pensamos. A las tiendas departamentales que tienen de todo, supongo que quitarle de un lado para otro también les pegó. Claro, todo el mercado se movió un poquito. El mercado moderno de alguna forma se vio afectado de manera importante, pero también incluso el de cercanía que yo te decía, ¿qué es lo que sucede? Que en valor ellos terminan vendiendo un poco más por el incremento de precio, pero en volumen vendieron menos. Entonces al final su profit, ¿no? Su rentabilidad fue a la baja también. Entonces, ¿y el balance? Abajo. A la baja. Vendieron alrededor de un 2% menos en volumen las tienditas de la esquina, aunque crecieron en valor por los incrementos de precio, pero vendieron menos volumen. Sí, claro. Sí. Y esto también tiene un impacto social importante porque tú sabes que en México, según INEGI, son un poco más de 600.000 tienditas. Así es. Entonces hay más de 600.000 familias que dependen de los resultados de esa tiendita. No, claro, y además las tienditas a su vez son punto para que pequeños comerciantes desplacen sus productos también. Claro. Es decir, no solamente una marca grande, una refresquera importante le lleva a la tiendita, también son pequeños productores. Claro. Entonces hay un impacto en la clase baja importante desde nuestro punto de vista de la reforma y es de las grandes como conclusiones que tiene este año, ¿no? Dime una cosa, Fabián, ¿han podido hacer alguna perspectiva ustedes respecto a que, bueno, esto fue a raíz del incremento, 13% en gravámenes motivados por la reforma? Sí. ¿Va a continuar la tendencia? ¿La reforma ya tuvo el impacto que iba a tener en un principio y ahora ya será otra la perspectiva? Sí, lo que vemos es que finalmente el poder adquisitivo bajó un nivel, ¿no? Con este contexto, y en este año lo vemos al mismo nivel, abajo. ¿No se va a recuperar? No, se va a recuperar. ¿De qué forma se puede recuperar ese poder adquisitivo? Que la gente tenga mejores ingresos, que no lo estamos viendo tan claro con los incrementos de salarios que están habiendo en México, que el país crezca. Yo siempre posiciono este tema porque aunque el país puede tener una distribución de la riqueza poco equitativa, que lo sabemos, si el país tiene muchos años de fuerte crecimiento, cuando te digo fuerte crecimiento, sobre un 5% de crecimiento, es tanto el crecimiento que el país entonces empieza a acumular que esa riqueza termina de caer de alguna forma a los niveles más bajos. Claro, o sea, hay gente con mucho dinero, gente que no lo tiene tanto, pero si el país crece, tarde o temprano algo le pega a todo el mundo. Yo lo vi en Chile, ¿no? En mi país. Claro. Tuvieron muchos años de mucho crecimiento y hoy día te puedo decir que la pobreza en Chile no tiene el nivel de la pobreza acá. O sea, acá es mucho más dura, es mucho más los pobres cruda. Son menos pobres. Son menos pobres. Porque al final, aunque también está la riqueza súper poco equitativa, la repartición, como hubieron tantos años de fuerte crecimiento, termina de caer crecimiento y riqueza a la gente a todos los niveles. Y eso no lo estamos viendo en México y este año tampoco lo vemos tan claro. O sea, cuando tú ves el crecimiento del país, todas las instituciones están revisando el crecimiento a la baja. Entonces, no hay condiciones para que el poder adquisitivo hoy día entonces mejore. Lo otro es que tú entonces des menos impuestos. Que eso tampoco va a suceder porque no vemos esas señales. No, claro, las autoridades, el gobierno no es un generador de riqueza, es un administrador de riqueza y la riqueza proviene en una buena medida de nuestros impuestos. Y no hay señales que vayan a bajar impuestos este año. Entonces, pues eso sí no lo creo. No vemos cómo el poder adquisitivo entonces mejore. Entonces, no va a empeorar seguramente por un nuevo impuesto, pero tampoco va a mejorar el escenario de lo que vimos en 2014. Claro. De mejorar la situación económica del país, se percibe que en algún momento la riqueza, como me dices, le llegará a todo el mundo. Sí. Un poco más, un poco menos, pero le va a llegar a todo el mundo. Sí. Si hay más dinero, se incrementa el gasto. Sí. Y esto incrementa la producción de bienes. O sea, es una cadena que hoy está más o menos detenida. Hoy no tiene. Mira, nosotros acabamos de hacer un análisis justamente de 10 años. Fue un estudio que presentamos en un evento ayer y es súper fuerte ver los datos de el canasto que nosotros medimos en estos 9 años prácticamente que medimos, que analizamos, se incrementó alrededor de un 30% el gasto en los hogares, en el mismo canasto, y la inflación fue un 34% acumulada en estos 9 años. Entonces al final tú te das cuenta que llevamos no un año, no 2 años, llevamos ya casi 10 años donde la activación del gasto casi refleja la inflación. ¿Y por qué? Porque finalmente también llevamos no 10 años, llevamos 20 años donde el país no está creciendo mucho. Claro. Entonces ese es un patrón
cuando hoy día hacen toda esta reforma para fomentar el crecimiento, que después discutamos si lo genera o no, ¿no? Eso es otro tema, evidentemente. Pero el que se tomen de fomentar el crecimiento hace mucho sentido. Hoy día lo que vemos es que claramente no lo consiguió. O sea, el país no creció, el mexicano fue más pobre todavía y la riqueza no se generó, ¿no? Esperemos que las reformas en los próximos años podamos ver ese impacto que el país lo necesita. Claro. Bueno, también hay que decir, la reforma es bastante reciente, sí, deberá de tener un tiempo en que se asiente y que toda la maquinaria se vaya a la dirección que debe de ser. Sí. Eventualmente, pues esperemos que esto vaya genere y que vaya para mejor. Sí, claro. Ahora que decías de este estudio de los 9 años que hicieron ustedes, en la canasta, ¿viste productos que de plano hayan desaparecido? ¿Hay? No, desaparecidos no. Y que caigan mucho tampoco. Sí hay categorías que vienen creciendo. Agua, por ejemplo, es una categoría agua tal cual. Agua tal. Viene creciendo bastante durante estos años, de las categorías que más ha crecido. El consumo de agua, que seguramente está asociado también a la calidad del agua que tenemos, o temas climáticos, pero es una categoría que viene creciendo bien durante estos 10 años. Categorías también como té, listo para tomar, ¿no? Ese tipo de categorías que eran muy chiquitas han venido también creciendo. Algunas habrán caído. En general no vemos como caídas muy importantes. Por lo tanto es como que el mexicano está incorporando nuevas categorías y tal vez reparte, como no tiene mucho dinero el efecto está como bastante bien repartido. Tú repartes diferente tu ingresos. Claro, pero no hay una que tú digas, mira, esta está cayéndose muchísimo. ¿Podrías decir en los últimos 2-3 años, bebía en polvo, por ejemplo? Medidas para preparar estos sobres, sí. Estos no han tenido muy buenos años en los últimos 2-3 años. Son categorías que es difícil explicar por qué, pero no han tenido muy buenos años. Pero en general no hay tantas categorías que tú vas cayendo de manera importante. Claro. ¿Qué tan diversa es la canasta básica nuestra? ¿Y qué tanto se ha diversificado con esta incorporación de nuevas categorías? Mira, en general es una canasta que en estos años sentimos que no ha variado tanto, ¿no? Cuando yo te decía, mira, alimentos y bebidas como que viene ganando un poquito más de peso. Por lo tanto, parece que esa canasta básica es todavía un poco más básica, ¿no? Es lo que hemos visto en nuestra información. Y ese es como el fenómeno más relevante, ¿no? Que se ha venido concentrando todavía más en productos más básicos y me parece que es un reflejo de lo que ya decíamos de la pérdida de poder adquisitivo en los hogares mexicanos, ¿no? Fabián, finalmente los estudios de mercado que tú haces, que ustedes hacen, se le entregan a clientes para que ellos tomen decisiones. Son clientes que tienen bienes o servicios que ofrecer, productos, y se toman decisiones basado en eso. Con estos datos, ¿qué perspectiva hay, por ejemplo, para el dueño de un pequeño comercio? Perspectiva hacia adelante. ¿Debería de quedarse en esta tiendita de muchas categorías o desplazar unas, quedarse solamente con otras? Pero pregunto en el ánimo de que son estas 600,000 puntos de venta. Sí, es muy interesante tu pregunta porque hay un fenómeno que está pasando y lo hemos visto que ha evolucionado en estos 10 años en este sentido, que le llamamos nosotros compras de cercanía. ¿Ok? O sea, el mexicano está cada vez menos dispuesto a hacer grandes traslados e invertir mucho tiempo en hacer una compra. Entonces, todos estos canales de cercanía han venido ganando peso, ya sea conveniencia, compra por teléfono, door to door, compra por internet, todo lo que esté asociado a cercanía. Incluso los nuevos formatos de autoservicio como abrió Bodega Aurrerá, ¿no? Que son formatos chiquitos, pequeñas unidades. Pequeñas unidades abriendo por todos lados. Yo siempre cito el ejemplo de Oxxo, que abre un montón de tiendas anuales. Entonces, eso responde a la cercanía. Entonces, de alguna forma, estos pequeños comerciantes están en esa misma dinámica de cercanía. Entonces, seguramente el desafío que tienen es cómo se modernizan, aprovechan esa cercanía, pero se modernizan. Es decir, cómo hago una buena medición de los inventarios que tengo, de la entrada y salida de productos, cómo administro mejor las categorías, cómo estoy atento a sumar categorías que en el mercado... O a desplazar unas que no le están dando. O a desplazar otras que no le están dando. Tiene que ver con un paso de modernidad, en términos de la administración de lo que están haciendo. Si estas tienditas pequeñas logran dar ese paso, yo creo que tienen futuro en el mercado mexicano. Pasan con el pequeño comercio dos cosas, seguramente tú lo habrás visto, Fabián. Están las tiendas de abarrotes, la miscelánea de la esquina que hablamos ahorita, que tienen un poco de todo. Sí. Bueno.
Pero hay algunas que son un poquito más especializadas sin dejar de ser un pequeño comercio, digamos una papelería. Sí. ¿Qué pasa con estos especializados? ¿Se van a quedar ahí en su nicho o tendrán que incorporar? El otro día vi una farmacia en la colonia, carne casi. Pues, digo, no carne, pero vendía todo. O sea, sí. la farmacia vendía farmacia, perfumería, papelería, o sea, vendía golosinas en bolsa, o sea, era una cosa ya diversificada. Sí. Mira, cuando uno analiza la situación del mundo, la verdad es que la tendencia mundial más bien es a especializarse en las categorías. Incluso el comercio en pequeño. Entonces hay canales que se le llama category killers. ¿Por qué se les llama category killers? Porque son canales que se han especializado tanto en un producto que esos productos ya no están en el autoservicio. Un ejemplo que puede estar pasando en México, un ejemplo que puede estar pasando en México es la comida de mascotas. Sí. Ese sería un category killer. O sea, todas estas tiendas que están vendiendo alimento para mascotas, que es de las categorías que más ha crecido en estos 10 años, entre paréntesis. Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Entonces, en la medida que esos canales se posicionen, esas categorías pierden peso en el autoservicio. Por eso se les llama category killer, estos canales, porque matan la categoría en el autoservicio. O sea, el autoservicio, siendo incluso una tienda grande con una gran infraestructura, de plano se sale de la categoría. De plano se sale o ya le ubica muy poquito espacio porque hay otro que está especializándose en esa categoría y le está ganando parte del mercado. Por ejemplo, yo en Francia vi un canal súper interesante de frescos. Una cantidad de canales, es una cadena donde tú entras y es solo refrigerados. Entonces hay puros refrigerados en todo el punto de venta. O sea, toda la tienda es un enorme refrigerador. Es un enorme refrigerador. Tú vas abriendo uno para sacar uno, otro, solo refrigerado. Entonces el foco que tienen es matar el refrigerado del autoservicio y meterlo aquí. Y vienen creciendo. Y no es un autoservicio. No. Es una tienda con el foco en refrigerado. Entonces, cuando tú ves lo que pasa a nivel mundial estamos viendo muchos fenómenos de especialización de los canales. Es decir, yo me concentro como canal en una categoría, en un set de categoría particular y ya. Y aquí me hago yo especializado en esto. Entonces la gente cuando piensa en esas categorías va a pensar en mí, más que irse al autoservicio. Ahora, eso se percibe como que en el punto especializado habrá mayor variedad que en el supermercado. O mejores precios. Con la negociación que pueden hacer con los proveedores. Claro. Entonces que de alguna forma tú vayas a ese punto de venta cuando pienses en esos productos y no vayas a otro. A mí yo lo vi, por ejemplo, en Chile muy claro con todas las categorías de cuidado personal, que se están especializando fuertemente en farmacias. Entonces ya hay mucha gente que no compra esas categorías en el súper, sino que piensa en farmacia. Claro. Y va a ir a comprar, ¿no? Y va a la farmacia, de hecho, a comprar específicamente un desodorante, un shampoo, una cosa para el cabello. Entonces, a nivel mundial vemos eso. También es cierto que en México vemos ejemplos en esta línea y también otros, ¿no? Como lo que tú decías de las farmacias, que es muy interesante, que hoy día en la farmacia hay muchas que tú ya no sabes dónde está el medicamento, ¿no? O sea, venden de todo. El medicamento ya viene siendo casi irrelevante. Entonces es curioso que en México estamos viendo un poco los dos fenómenos. Entonces creo que tenemos que esperar un poquito de tiempo para ver qué se consolida. A nivel mundial, lo que se está consolidando más bien es la especialización de los canales en un set de categorías, más que lo que está pasando con la farmacia en México, ¿no? Muy interesante. Fabián, nos queda apenas un minuto de la conversación, ya estamos por despedirnos. ¿Alguna reflexión más que nos quieras hacer? No, si quieren seguir nuestros estudios, que no. Adelante, en Twitter, en @KWPFabián, que es el mío, o @KWP México, de Canterbury Panel, ¿no? Perfecto. Que nos puedan seguir y ahí estamos enviando información al mercado a cada rato, ¿no? Excelente, Fabián. Te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse. Nos vemos mañana con otra charla en línea.